Bien, estamos ya listos para empezar aquí desde su Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, aquí en Cartago, en Costa Rica, Centroamérica. Saludando a todas las personas que hoy, una fecha bastante especial, nos están siguiendo a través de este video, y a la iglesia local que hoy se hace presente aquí también, animarles, ¿no? Para que en este día aprovechemos las oportunidades, que este tiempo podamos dedicarlo con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a escuchar el consejo que Dios tiene a través de su palabra. Hoy es una fecha especial, como les decía, 17 de junio de 2018, pero lo digo por el Día del Padre, no por el Mundial de Fútbol. Bueno, ahorita comentamos algo de eso. La prédica. Vamos de lleno a la palabra, hermanos, póngase de pie. A usted también ahí en el video voy a pedirle, si tiene una Biblia cerca, que busque Primera de Corintios capítulo 11. Vamos a leer un versículo nada más. Saludar a todas las personas que nos envían sus saludos desde Argentina, desde Colombia. Un abrazo especial a todos los padres, hoy que es el Día del Padre, en todos los países. El Día del Padre tiene la particularidad que casi siempre sí se celebra por la misma fecha en todo lado. No sucede lo mismo con el Día de la Madre, pero un abrazo ahí en Colombia, a mi señor Padre, a mis hermanos, a mis familiares, a toda la gente que nos sigue, a todos ustedes que son los que son padres, y en todo Costa Rica, a cada uno de los padres que, digamos, afortunado o desafortunadamente para otros, hemos asumido el papel con responsabilidad, ¿no? Si usted es un padre que no ha asumido su papel con responsabilidad, nunca es tarde, ¿eh? Mientras haya vida y esperanza, así que lo importante es reaccionar a tiempo. ¿Estamos, hermanos? Primera de Corintios capítulo 11, vamos a leer el verso 1. Primera de Corintios 11:1, dice la palabra del Señor: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre, te damos gracias por este lindo momento, esta preciosa mañana, en este día, Señor, que como miembros de tu cuerpo, miembros de tu iglesia, estamos aquí reunidos, Señor, para compartir no solamente un rato de alabanza, de adoración que ya pasó, Señor, sino un rato de saludos que también ya pasó. También vamos a entrar en un momento en la predicación de tu palabra, Señor, que es el momento más importante del servicio, Señor. Hace un rato cantábamos: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero es necesario conocer cuáles son esas palabras de vida eterna, porque si no, no entenderíamos lo que cantaríamos, ¿no? Así es que te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que la has dejado precisamente para que nosotros podamos conocerte, Señor. Vamos a encontrar el camino. Aquí está la verdad, aquí está el camino, Señor. Aquí está la forma de vivir, Señor. Te damos gracias por ella, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por las familias aquí representadas, Señor. Y por este momento lindo y precioso en que nos disponemos, Señor, a conocerte un poquito más, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hablamos de ser imitadores de mí, ¿no? Ser imitadores de mí. ¿Quién dijo eso? Pablo, ¿ah? Ser imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Hermano, el tema de imitar es algo muy común, ¿no? O sea, nosotros vemos hoy en día que la imitación anda por todo lado, ¿no? Por todo lado. De hecho, lo vemos en la radio, en la televisión. De seguro que usted en su país también habrán programas, de esos programas, concursos que se trata de imitaciones. Por ejemplo, hay un programa que se llama Yo Soy, o yo no sé, o Tu Cara Me Suena, o cosas de esas cosas que se tratan de imitar, ¿no? Entonces lo vemos constantemente en radio, en televisión. Vemos a veces programas donde se imitan a grandes personalidades, a personajes. Y entonces usted dirá: ¿y será que eso es bueno o malo que a uno lo imiten? Pues, no sé qué piense usted, pero yo creo que alguna vez le preguntaron a algún personaje famoso: oiga, ¿usted no se enoja cuando lo imitan? Algún político que lo imitan mucho, ¿usted no se enoja cuando lo imitan? Y dice: no, porque considerando que se imita lo bueno, está bien, ¿no? Porque ¿quién va a imitar a alguien un fracasado ahí, que un pelele, a nadie que nadie conoce, un perdedor? ¿Quién lo va a imitar? Nadie, ¿no? Todo el mundo trata de imitar ¿qué? Lo que le parece que es lo bueno. Porque ahorita vamos a ver que hay gente que imita lo que cree que es bueno, pero como dice la palabra, hay mucha gente que cree que su camino es de bien, pero al final su camino es de muerte, ¿no? Entonces, pues eso no molesta realmente. Mucha gente se apoya en lo que sea para decir: si ve, la palabra se contradice. Por un lado dice: imitemos, sean imitadores. Pero por otro lado, y le leo, anote si quiere estos versículos de Deuteronomio 7:6,
Deuteronomio 7:6 y segunda de Samuel 7:23, ¿qué dicen esos dos versículos? Son dos versículos que enfatizan en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue un pueblo escogido por Él, ¿para qué? Para que fuera un pueblo singular, un pueblo particular, un pueblo diferente a los demás. Dice, no sé, ahí me confunde el Señor, porque por un lado quiere que nosotros seamos un pueblo diferente, un pueblo particular, pero por otro lado quiere que seamos imitadores. Entonces, ¿de qué se trata eso, no? Pues no tiene ninguna contradicción para nada, porque Él no nos está diciendo que imitemos cualquier cosa. Ahorita les voy a leer unos versículos. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, pero no a mí, por lo que yo soy, sino porque yo imito a Cristo, ¿eh? Esa es la condición. Así como cuando el pueblo alguna vez le dijeron a Josué, ¿no? Nosotros te seguiremos a ti, así como seguimos a Moisés, siempre y cuando la presencia de Dios esté contigo. Si no, no. Entonces, son requisitos que hay que cumplir, ¿no? Entonces, en varios versículos obviamente se nos insta a imitar, pero a imitar lo correcto. Imagine que esa palabra de imitar aparece 10 veces en la Biblia, y todas en el Nuevo Testamento, y todas dichas por Pablo. Imitar, ¿no? Imitar. Ahora usted diría, ¿y por qué aparecerá en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo? Porque recuerde que cuando el Señor Jesucristo vino aquí dijo, oye, un mandamiento nuevo les traigo. ¿Recuerdan? Que se amen los unos a los otros. Y entonces hasta ahí uno diría, ¿qué tiene de nuevo ese mandamiento? Si desde el Antiguo Testamento dice el Señor en su ley que nos tenemos que amar unos a los otros y amar a Dios sobre todas las cosas y todo eso. Lo que hace nuevo el mandamiento es cuando el Señor dijo, ámense unos a otros, así como yo os he amado. O sea, puso el ejemplo. Entonces, por eso en el Nuevo Testamento dice, seamos imitadores, porque el Señor vino a poner el ejemplo. Generalmente uno imita cuando alguien pone un ejemplo, cuando alguien, digamos, marca el camino, marca el sendero, entonces uno tiende a imitar esa ruta, si es que a uno le parece que es una buena ruta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, decía Pablo en Filipenses. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. Entonces, se nos insta a imitar esos buenos ejemplos, a imitar lo bueno. Ahora, el problema que hay hoy en día es que la iglesia cristiana, por lo general, tiende a imitar, pero a imitar no lo bueno, sino a imitar cosas del mundo. Por ejemplo, hoy en la iglesia cristiana se imita prácticas que son totalmente mundanas. Hay muchas luces y todo eso en las iglesias y mucho espectáculo, mucho show. Yo les decía la vez pasada que usted agarra a un muchacho cristiano y uno que no es cristiano y usted dice, ¿cuál será el cristiano y cuál no? Porque no sé ni quién está imitando a quién, porque se visten igual, hablan igual, ninguno de los dos sabe nada de la palabra. O sea, la iglesia se ha desviado en eso de imitar lo que no es, ¿no? Cuando el Señor lo que nos aconseja es, imiten lo bueno, imiten lo bueno. Entonces, imitar no es un problema, sino que hay que saber realmente a qué imitamos, ¿no? Pero bueno, voy a dejar ahí un ladito lo que hemos leído, ahora lo vamos a retomar, este versículo que acabamos de leer. Quería no dejar pasar, obviamente, que hoy estamos celebrando el Día del Padre, para que quede ahí, saludo, repito, para todos los padres. La celebración del Día del Padre es una fecha que muchas veces es opacada por la celebración del Día de la Madre, ¿no? No hay punto de comparación entre el despliegue que se hace en la celebración del Día de la Madre con la celebración del Día del Padre, ¿no? La celebración del Día del Padre, que es una fecha con unos tintes muy comerciales, por eso la fecha es muy movible, ¿no? ¿Cuál es la fecha? A uno le dicen, ¿qué día es el Día del Padre? Tercer domingo de junio. O comercialmente uno podría decir, el primer domingo después de la quincena. Más comercial no podría ser, ¿no? Por eso es que hay un proyecto de ley por ahí que quieren establecer el Día del Padre un día único, pero eso va a ser difícil que lo aprueben, ¿no? Pero bueno, el Día del Padre opacado por el Día de la Madre, a uno le han enseñado, yo no sé aquí, pero yo crecí oyendo eso que decían que madre solo hay una, que papá es cualquiera. ¿Han oído eso? Yo no sé, pero en Colombia yo crecí oyendo eso. Madre solo hay una. De hecho, la paternidad es la que siempre se pone en duda, ¿amén? ¿Usted lo decía? Nadie le pone en duda que si la mamá es la mamá o no. El padre dice, ¿será? No sé. Siempre es así, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ahora, ¿eso será un mito, una realidad? ¿Será una verdad, una mentira de que padre es cualquiera? ¿Qué creen ustedes? Depende de la definición de padre que nosotros estemos manejando, ¿no? Hay dos definiciones de padre que por aquí las tengo.
Dice que padre, imaginen estas definiciones, vean. Hay dos. Padre, varón o macho que ha engendrado. Esa es una. Y hay otra. Dice, cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Es otra definición de padre, ¿no? Ahora, ¿cuál de esas dos definiciones usted se siente identificado? ¿Usted es una persona que solo engendró y se olvidó de todo? Pues padre es cualquiera en esa definición, amén. Ahora, ¿usted es una persona que es cabeza de familia, cabeza de un pueblo, cabeza de gente que te sigue? Estás bien, padre no es cualquiera, ¿no? Ahora, si usted cumple las dos, genial. Usted es una persona que engendró y aparte de eso, usted es cabeza de familia y todo, genial. Pero, ¿realmente padre cuál es? El verdadero sentido de padre, aquel que guía, aquel que lidera, aquel que marca el camino, aquel que cría, que inculca valores. Esa es la verdadera definición de padre, ¿no? Entonces, si esa es la definición de padre y en la que usted se siente identificado, padre no es cualquiera. Amén, hermanos. Si es la otra de engendrar, cualquiera engendra. De hecho, hoy vemos casos ahí de que, por lo general, hay sitios donde cada vez que una chica joven es embarazada, otro joven desaparece. La población de esos sitios no cambia. Una joven se embaraza y otro joven desaparece del mapa porque se pierde, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, hoy estamos celebrando el Día del Padre, opacado por el Día de la Madre, y cada 4 años opacado por el Mundial, peor, ¿no? Y si en el Día del Padre juega la Sele, peor todavía, ¿no? Entonces, yo espero que hoy, ya después de que ya pasó el folgorio del fútbol, la gente tome ya su ratito para celebrar con sus viejos, si los tienen vivos, abrácelos, digan que los quieren. Recuerden, los padres y las madres, cuando hay esas celebraciones, lo único que anhelan de nosotros es tiempo, nada más, tiempo, ¿no? Hoy en día, desafortunadamente, la familia llega donde el padre y la madre y todo el mundo comienza con su celular y nadie pela al viejo, ¿ah? Está por ahí tirado en una esquina, ¿no? Entonces, abrace a su viejo, aproveche. Si el amor existe, recuerde lo que nosotros compartimos aquí, si el amor existe, tiene que ser visible, ¿no? No se confíe en aquello, mi papá sabe que yo lo amo, no, dígaselo, abrácelo, manifiésteselo, expréselo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿por qué estoy hablando del Día del Padre? Tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando ahora. Recuerde que el Señor Jesucristo vino a esta tierra con varios propósitos, amén. Uno de ellos, usted puede conocer varios, uno de ellos es a recuperar lo que se había perdido, a mostrarnos el camino, varias cosas, pero hay uno en particular que tiene que ver con esto de la celebración del Día del Padre, y es que Jesucristo vino ¿a qué? A mostrarnos al Padre, ¿no? De hecho, él le decían, hey, muéstranos al Padre, decía, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Por qué Jesucristo podría decir eso? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Bueno, no solamente porque Él es Dios, sino porque Él vino a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. En la medida en que uno venga a hacer la voluntad del Padre, uno es imitador ¿de quién? Del Padre, ¿no? Entonces, a veces a uno cuando estaba pequeño uno le decía, este es hijo de tal, ¿no? Sí, es hijo del Señor tal porque mira, tiene la misma mentalidad del papá, o sea, caminan igual, man, hablan igualito. Ese es hijo de Él, no lo puede negar, podrían decir, ¿no? Entonces, el Señor vino a mostrarnos al Padre para que, obviamente, nosotros pudiéramos tener una faceta diferente de Dios. Imagine usted que la palabra Padre se menciona en el Antiguo Testamento solo 15 veces. 15 veces, nada más. Y por lo general, era básicamente relacionada digamos, como Padre de multitudes, como... Básicamente por ahí porque la relación de Dios con su pueblo en el antiguo pacto no era así una relación muy personal. Él tenía sus siervos con los cuales se relacionaba y por medio de ellos a través del pueblo, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento ya la palabra Padre aparece 245 veces, ¿ah? Porque era una palabra particularmente usada por el Señor Jesucristo. Imagínense que en el Sermón del Monte solamente la usó 14 veces nada más en ese sermón cuando decía Padre, 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 ¿no? La usó muchas veces, de hecho fue la palabra que él usó cuando nos dijo voy a enseñarles a orar, ¿no? Oren así, Padre. Entonces, esa fue una de las cosas que el Señor vino a mostrarnos al Padre, ¿no? Para que nosotros tengamos una relación con Él más cercana, que sepamos que como hijos de Dios tenemos ese privilegio tremendo de saber que contamos con un Padre, ¿no? Y no nos refiramos a Dios como el ser eterno, creador que está allá en el universo, no, Él es nuestro Padre, ¿no? Y como es nuestro Padre, a Él podemos clamar, a Él podemos acudir, Él es el que nos protege, Él es el que nos cobija, Él es el que nos da seguridad, es el que nos sustenta. Siéntalo así, esa es la verdadera relación que nosotros tenemos con el Padre, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Los deseos que todo padre, los padres que estamos aquí, usted que está en el video, los deseos que usted, yo, los que somos padres tenemos con nuestros hijos son los mismos deseos que Dios tiene para con nosotros.
las mismas preocupaciones. Por eso Él quiere disciplinarnos así como nosotros queremos disciplinar a nuestros hijos. Por eso Él anhela que cada vez que usted recurra a Él no solamente sea para pedirle, como también nosotros anhelamos que nuestros hijos no solamente nos busquen para eso, ¿no? Sino que anhela que también lo busquemos ¿para qué? Para conocerlo, para compartir con Él nuestras alegrías, nuestras tristezas, o sea, ese es el anhelo de Dios como Padre. Hoy que es el Día del Padre, pues celebramos, y de hecho las alabanzas iban en esa línea de celebrar y celebrar. ¿A quién? A Cristo, celebremos a Cristo. Amén, hermanos. De eso se trata. Hay una historia en la Biblia que nos puede dar a nosotros una idea muy buena de un modelo de padre. Recuerden, estamos hablando de ser imitadores. Y dice la palabra que ¿dónde está la sabiduría? En la multitud de consejeros. Aquí, en la multitud de consejeros, aquí está la sabiduría. Entonces, ¿queremos algún ejemplo, un modelo de padre que queramos imitar? Bueno, pues, obviamente que tenemos el ejemplo de Dios y todo eso, pero hay un ejemplo ahí en Lucas 8:40, no lo busque, nada más voy a contarle la historia. Lucas 8:40 habla de un personaje que se llamaba Jairo. Ese personaje, si nosotros lo analizamos bien, busque después Lucas 8:40, de ahí en adelante la historia de Jairo, y usted va a ver un pasaje ahí que muestra un ejemplo de lo que un verdadero padre debería hacer, ¿no? Jairo, le cuento así rápidamente la historia. Jairo era un principal de la sinagoga. Era un principal de la sinagoga. Y cuenta la historia que él, obviamente, siendo principal de la sinagoga, ustedes saben que el pleito que tenía Jesús con la gente de la sinagoga era tremendo. De hecho, la palabra dice que en aquellos tiempos muchos en las sinagogas creían en él, pero que no lo confesaban. ¿Por qué? Por temor a ser expulsados, ¿no? Entonces, había gente que creía en Jesús, de las sinagogas principales y maestros y todo, pero calladitos, calladitos para no ser expulsados. Pero este ejemplo de Jairo nos puede dar una idea de hasta dónde puede llegar el papel nuestro como padre, ¿no? Entonces Jairo, siendo un principal de la sinagoga, él tenía un problema. ¿Alguien se acuerda cuál era el problema de Jairo? Tenía una hija enferma, ¿cierto? Entonces él dice que él se abrió paso entre la multitud siendo un principal de la sinagoga. O sea, pues imagínense, si los de la sinagoga se escondían o si creían en Jesús nunca lo decían, pero se abrió paso entre la multitud buscando ¿a quién? A Jesucristo, ¿no? Entonces a él no le importó nada porque él tenía un problema, tenía una hija enferma, ¿no? Los que somos padres, los que son madres, saben lo que uno puede llegar a hacer cuando tiene un hijo enfermo, y no solamente cuando está enfermo, lo que uno puede llegar a hacer por un hijo en particular, muchísimas cosas. Amén. El amor padre, madre, hijo es algo que supera cualquier entendimiento, ¿eh? De hecho, cuando uno pierde un ser querido, hay nombres para eso, ¿no? Cuando uno pierde un padre o una madre, uno se llama huérfano. Si uno pierde a su esposa o a su esposo, viudo. Pero la pérdida de un hijo no tiene nombre, porque no hay nada que no hay nada que, es más, es algo que ni siquiera está diseñado en el plan de vida original o en el plan de vida, ¿cómo le podemos llamar? Situaciones normales, ¿no? No debería pasar eso, pero bueno, el caso es que este hombre tenía una hija enferma y dispuesto a hacer lo que sea, se abrió paso entre la multitud para buscar al Señor, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de la conciencia de familia que él tenía. La familia primero. No me importa que yo sea un principal de la sinagoga, que me vean buscando al Señor, que si me echo broncas encima, pero no me importa eso porque yo tengo conciencia de familia y sé que la familia es primero. Entonces, para mí, mi hija está enferma y si yo sé que ahí está la solución, voy a ir a buscarlo, ¿no? Entonces, lo primero es eso, la prioridad de que la familia es primero. ¿Encima de qué? Encima de trabajos, encima de negocios, encima de lo que sea. Obviamente, no puede estar encima de Dios porque ahí no. La familia está después, por eso el Señor dice, el que quiera ir en pos de mí, tiene que despreciar padre y madre, despreciar familia, o sea, quitarles un poquito de valor porque yo voy primero, ¿eh? Pero después de eso la familia va por delante, ¿no? Ahora, ¿qué más nos puede enseñar Jairo? Él supo qué hacer en un momento de crisis. Él tenía su crisis ahí, tenía a su hija enferma y supo qué hacer, supo dónde ir a buscar ayuda, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en día no están pasando crisis tremendas? Saben dónde está el bien del hombre, pero se resisten a ir en pos de ese bien, de esa solución, ¿no? Usted conoce gente que está llevando palos y usted les dice, mira, la solución es Cristo, y inmediatamente ya rebota ahí, ¿no? Por eso es que el Señor, sabiendo eso, decía, no entres así, cuando hay gente que no quiere saber nada de mí, no entres así con los tacos tan de frente, ¿eh? Cuéntales una historia, prepara el terreno y al final aterriza la idea que es llevar a la persona a los pies de Cristo, ¿eh? Pero hay mucha gente que así de entrada dice, no vengas con esas
religiosidades de decir que Dios y que Dios, porque aunque la gente lo sabe, la gente se resiste por orgullo, por lo que sea, por ignorancia, pero el bien del hombre está en Dios. Uno no entendería por qué no lo buscan, pero ustedes saben que el hombre sin Dios es ciego totalmente, no sabe ni lo que hace, ¿no? Entonces, conciencia de familia, el hombre sabía dónde ir, sabía cuál era la fuente principal, sabía que Cristo Jesús era la solución, y dijo, voy en pos de Él, voy en búsqueda de Él, se abrió paso entre la multitud, y al final lo rogó. Y no solamente lo encontró, sino que llegó en la posición correcta. Él no solamente encontró a Jesús y le expuso su situación, sino que dice que se postró de rodillas ante Él. Estamos hablando de un principal ¿de qué? De la sinagoga, ¿no? Entonces, buscó a la fuente principal, la ayuda idónea, la persona que le podía ayudar, y no solamente lo encontró, sino que se postró de rodillas delante de Él, ¿no? Entonces, obviamente, sabía que iba a poner todo en las manos del Señor, porque para Él no hay imposible, ¿no? Entonces, y no solamente lo encontró, sino que lo llevó a casa, ¿no? Encontró al Señor, le expuso su situación, le dijo, vamos a mi casa, que mi hija está enferma, ¿no? Entonces, por lo general los padres, ¿qué se preocupan por llevar a la casa? Sustento, no es suficiente. Bueno, y eso que en el mejor de los casos, porque otros no solamente llevan sustento, sino que llevan problemas, violencia, infidelidades, adulterios, maltratos. Pero encontró a Jesús y inmediatamente lo llevó a su casa, ¿no? Sabiendo lo que eso representa muchas veces, porque cuando él llegó con Jesucristo a la casa, dice que uno mismo de la familia comenzó a decirle, hey, no molestes al maestro. ¿Han escuchado la historia, no? No molestes al maestro. Entonces la misma gente de la casa, o sea, poniendo trabas, ¿no? Pero a él no le importó nada de eso, simplemente decir, yo lo traigo aquí, sobre lo que sea, ¿no? Y dejo que él haga cosas en las cuales yo ya no puedo hacer, porque le llegó una noticia fatal que le dijo, Jairo, ¿tu hija qué? Tu hija ya murió. Cualquier otro hubiera parado y le hubiera dicho, Señor, lástima, llegamos tarde, ¿eh? Ya mi hija murió. Pero él dijo, no, yo sigo. Tal vez yo no pueda hacer nada ahí, pero yo hago lo que yo puedo hacer como padre, que es traer a Jesús al hogar, ¿no? Ya que el Señor haga su obra. Entonces, son cositas que nosotros tenemos que rescatar de la vida de Jairo, ¿no? O sea, no le dio pena de nada. O sea, es una persona que a costa de su trabajo, a costa de su estatus social, lo que sea, porque él tenía plata, tenía dinero, económicamente estaba bien, podía haber acudido o pedir ayuda en otro lado, pero sabía dónde estaba la solución, la buscó, la encontró, la llevó a su casa, aún en contra de la familia, en contra de cualquier obstáculo, pero lo hizo, ¿no? Entonces, tenemos que valorar eso, son las cosas de las cuales tenemos que ser imitadores, ¿no? Nosotros como padres, hoy que estamos celebrando el Día del Padre, tenemos que ser imitadores de esas buenas prácticas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿por qué les hablo todo esto del Padre y todo eso? Porque en esa línea que estamos hablando, recuerden que este mensaje se trata de ser imitadores de lo bueno, ¿no? Como decía Pablo, sean imitadores de mí. ¿Por qué les estoy hablando del Padre y todo eso? Porque por lo general uno siempre tiene un modelo o una guía de comportamiento la cual uno tiende a imitar, ¿no? Y en el caso más común, ¿cuál es? ¿Qué es lo que uno crece imitando o viendo ese modelo? El Padre, ¿no? ¿Cierto que sí? En la mayoría de los casos, en la mayoría, si es que obviamente estamos hablando de un hogar funcional, en el sentido de que hay padre, madre, o que hay la figura paterna, si no estén juntos, lo que sea, pero en general uno crece viendo esa figura en la cual uno quiere imitar, ¿no? ¿Cierto que sí? Los expertos dicen, la gente que es experta dice que cada persona es formada de acuerdo al modelo al cual uno imita, ¿no? Entonces, por lo general, los modelos que uno tiende a imitar son los papás. Yo me acuerdo, hay cosas de mi papá que a mí me quedaron, ¿no? Me acuerdo que yo iba a un paréntesis nada más, cuando nosotros íbamos a la plaza de mercado y papá compraba todas las cosas y las verduras y todo, después llegamos a la casa, se iba al frente de mi casa que había una palmera ahí, se sentaba con papel y lápiz en mano y decía, bueno, ¿qué hice yo? A ver, las papas, 500 pesos, plátanos, una lista ahí, ¿cuánto gasté? Llevé tanto, a ver cuánto tengo aquí, y esas cosas se le van quedando a uno, y uno crece con eso. O sea, hoy en día yo llevo mis cuentas en Excel y todo y demás. Yo sé hasta cuánto voy a gastar en enero del 2020. No debería ser así, a veces no me funciona, pero por lo menos tengo ahí. Y son cosas que se las comparto, ¿por qué? Son cosas que a uno le quedan. Entonces uno tiende a imitar esas cosas buenas, ¿no? Tiende a imitarlas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué les hablo del papá? Porque Efesios 5.1 dice la palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces el Señor nos invita a que nosotros como buenos hijos seamos imitadores de Él, como modelo de padre, amén, como modelo de padre. Entonces
La mejor manera de que nosotros podamos hacer semejanza al Padre por medio de la persona de Jesucristo es obviamente siendo sus discípulos, ¿cierto que sí? Porque ¿quién es más parecido a un maestro? El discípulo, porque esa es la característica del discípulo. El discípulo entra en ese proceso de discipulado con la fe o la esperanza o la meta puesta en ser igual a su maestro, porque de eso se trata un discipulado. Recuerda que discipulado viene de disciplina también, que es del de transferir conceptos, el transferir ideas, normas de comportamiento, para que el discípulo sea igual al maestro. Uno como padre le transfiere a su hijo todo eso, ¿para qué? Para que su hijo sea igual que uno. O por lo menos si uno sabe que uno no es lo mejor, uno dice, voy a enseñarle otra cosa porque lo menos que yo quiero es que mi hijo sea como yo. Pero siempre en su mente de uno como padre es que el hijo sea alguien bueno, ¿no? Sea una buena persona, sea una persona de bien, se supere, salga adelante, ¿no? Pero bueno, obviamente con la calidad de Padre Celestial que tenemos, pues Él nos invita a que nosotros podemos imitarlo a Él, ¿no? ¿Imitarlo a Él en qué? En todo, en su santidad, en la alegría, en la felicidad, en el gozo, en todos los atributos que Dios tiene que comparte con nosotros. Pero bueno, imitar por lo general no es difícil. Ustedes han visto ahí que la gente que se dedica a eso de imitar, sale un personaje nuevo y es cuestión de tiempo nada más para que ¡plum!, ya haya alguien imitándolo. Entonces, imitar por lo general no es difícil. Imitar, o sea, si usted con práctica tiene talento y usted practica, usted puede llegar a imitar a alguien, ¿no? Usted lo puede llegar a imitar. Pero bueno, ¿qué tan fácil será imitar a Cristo? ¿Qué tan fácil será? O sea, ¿será fácil, será difícil ser imitadores de Cristo? Déjeme decirle que una de las personas más difíciles de imitar es precisamente Cristo, ¿eh? Es bien difícil ser imitador de Cristo, ¿no? Bastante difícil, ¿no? Nosotros podemos ver imitadores de cantantes mundanos, imitadores de presentadores, imitadores de actores, imitadores de lo que sea, pero ¿por qué vemos nosotros tan pocas personas que son imitadores de Cristo? Bastante complicado, ¿no? O sea, es bien, porque imagínense lo que implica imitar a Cristo. Imitar a Cristo implica negarse a uno mismo, ¿no? Él lo dijo, ¿no? El que quiera ser seguidor mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces eso implica imitar a Cristo, ¿no? Imitar a Cristo implica aborrecer todo lo malo, ser aborrecedor de lo malo. Eso implica, ¿no? Imitar a Cristo implica que tú tienes que amar profundamente a tu prójimo. Amén. Que tienes que estar dispuesto a poner la otra mejilla, inclusive tienes que estar dispuesto a perdonar a todos los que te ofenden, amar a tus enemigos, tienes que estar dispuesto a permitir que la gente se acerque a ti, como se acercaban al Señor. Todo eso implica ser imitador de Cristo, ¿no? Imitador de Cristo implica hacer todas las cosas por las cuales Él vino, ¿no? A dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, a consolar al afligido. Imitar a Cristo implica que nosotros tengamos que hacer tesoros aquí en la tierra, digo, allá en el cielo primeramente, no hacer tesoros aquí. Tenemos que hacer tesoros en el cielo. Imagine todo lo que implica ser imitadores de Cristo. Entonces, ¿usted cree que es fácil o no? Es complicado ser imitadores de Cristo. Entonces la gente se escuda en eso, decir, es imposible que yo sea imitador de Cristo. Con toda esa lista, jamás. Yo jamás podría ser imitador porque recuerde que el ser humano siempre busca cualquier cosita para salirse, ¿ah? Yo no puedo ser imitador de Cristo. ¿Cómo me vas a pedir que sea imitador de Cristo si Cristo es Dios? No puedo. Entonces, pensando en eso, dice, bueno, está bien, dejemos a Cristo a un lado, pues, y pongamos a Pablo. No estamos hablando de Dios, estamos hablando de un siervo también del Señor. Una persona que tuvo sus defectos, sus virtudes. Entonces, por eso dice Pablo, ¿te cuesta ser imitador de Cristo? Está bien. Entonces, sé imitador mío, pues. Imítame a mí, porque yo sí estoy plenamente convencido de que yo imito a Cristo. Amén. Entonces ya uno no podría tener la excusa, ¿no? Estamos hablando de taco a taco, ¿no? Obviamente, guardando la distancia, ¿no? Porque todos sabemos la calidad de siervo que fue Pablo, ¿no? Entonces, seamos imitadores entonces de Pablo. Pablo era un hombre que desde que se convirtió él, empezó esa tarea de imitar a Cristo, ¿no? Él dijo, yo voy a imitar al Señor. Aquel que en algún momento lo perseguía y desolaba sus iglesias, azotaba y lastimaba a sus seguidores, pero ahora yo ya tuve mi encuentro personal con él y desde ese día yo me puse como meta ser imitador de él. Entonces ya obviamente con la referencia de Pablo ya a uno le quedaría mucho más fácil
ser imitador de Cristo por medio de Pablo. Amén. Entonces, Pablo es uno de los personajes bíblicos, digamos que bíblicamente uno podría decir que difícilmente le encontramos errores después de su conversión, ¿no? Fue una persona entregada, una persona apasionada, una persona que se capacitó, una persona que incansablemente trabajó para la obra del Señor. Yo me atrevería a decir que la iglesia cristiana es una antes y después de Pablo. Obviamente, estamos hablando que antes y después del Señor lo ponemos de primero, ¿no? Pero en el caso de Pablo, tremendo siervo del Señor, ¿eh? Y nunca perdió su norte, siempre tuvo los pies en la tierra, siempre supo quién era, siempre supo quién fue también, porque él siempre que llegaba a presentarle al Señor, siempre decía, yo soy Pablo y yo antes era asolador de iglesias, blasfemo, pero todo lo hacía por ignorancia. Es más, al Cristo que yo conocí cuando era antes, a ese lo desecho, para mí no sirve, para mí es basura, yo ahora me quedo con el Cristo verdadero, el Dios vivo. Y a pesar de todas las cosas que él había hecho, él sabía que no había hecho todo lo que podría haber hecho. Él decía, yo no creo haberlo alcanzado todo, pero sigo mi carrera, ¿eh? Al final, qué bueno que nosotros podamos ser imitadores de Pablo y llegar a decir al final de nuestras carreras, nuestros días, decir, wow, he peleado la buena batalla, ¿eh? La he peleado y la he ganado. Prosigo a mi encuentro personal con el Señor. Pero bueno, el caso de Pablo, pues, una vida intachable, un testimonio íntegro, que eso es lo que lo llevaba a él a decir, sean imitadores de mí, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí, usted que está en el video, y si usted es líder de alguna iglesia, usted es pastor, o usted es lo que sea, ¿cuántos estaríamos en capacidad de decirle a la gente que nos oye o que nos sigue, sean imitadores de mí? Wow, no muchos, ¿ah? No muchos. Amén. Porque implica una responsabilidad tremenda, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de alguna vez cuando el profeta llegó ante el rey a decirle, hey, traigo una palabra de Dios para ti? Digo, wow, lánzala, si es de Dios, tíramela ya. Digo, bueno, arregla tu casa, pues, porque vas a morir. ¿Se acuerdan? Y que el rey dijo, wow, Señor, aquí estoy, mira mi corazón, si yo he caminado conforme a tu voluntad, he hecho tu voluntad, mírame, escudriñame. Y el Señor lo miró y dijo, wow, tiene razón, entonces le dio 15 años más. Pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a decirle a Dios, escudriña mi corazón? Aquí estoy, soy un libro abierto. La gente hoy en día, de una manera muy superficial, ¿sabe qué es lo que dicen? Están haciendo cosas malas, cosas que uno sabe que ofenden a Dios. Y dice, hey, ¿y tú no te avergüenzas de eso? Y dice, Dios conoce mi corazón. Wow, ¿y eso no te da miedo? Que Dios conozca tu corazón. Es algo delicadísimo, ¿no? Pero bueno, Pablo obviamente con ese testimonio intachable, ese testimonio íntegro, podía pararse frente a la gente y decirle, sean imitadores de mí, ¿no? Hoy en día los grandes líderes, como no pueden hacer eso, ¿saben en qué se escudan? Es decir, hey, no pongan la mirada en el hombre, pon la mirada en Dios porque Él es el que nunca falla, ¿eh? Pero obviamente eso lo hacen, ¿por qué? Porque saben lo que están haciendo, ¿eh? Porque si uno es un líder que está haciendo las cosas correctamente, uno no tiene por qué impedirle a la gente que ponga la mirada en uno. Escudriñeme, míreme, yo soy un libro abierto, ¿no? Si usted ve que de aquí hay pecado, que aquí hay manipulación, que aquí hay cosas que son fuera de la palabra, háblelo, dígalo. Pero fíjense en lo que cada una de las personas que ustedes siguen está haciendo y está diciendo y está predicando. Acuérdense el consejo que le daba Pablo a Timoteo, ¿ah? Pablo le decía a Timoteo, cuídate de dos cosas, Timoteo. ¿Cuáles eran las dos cosas? Cuídate de ti mismo. Y después cuídate de la doctrina que estás oyendo. Y si eres maestro, cuídate de la doctrina que enseñas. Son las dos grandes cosas en las cuales uno se debe preocupar, ¿no? Y lo digo en orden, cuídate de ti mismo porque ese es el principal enemigo que todos tenemos, nosotros mismos, ¿no? Recuerde, el principal enemigo que usted tiene no es el diablo, es usted mismo, ¿eh? Amén. Y lo otro, la doctrina, usted dirá, pastor, pero ¿cómo la doctrina puede ser algo en lo que uno se tenga que cuidar? Sí, porque la doctrina une o la doctrina separa, ¿no? Las doctrinas unen o separan, por eso es que hay tantas iglesias. Dice, ¿por qué la iglesia está tan particionada, tan fraccionada? Por lo mismo, porque han surgido doctrinas. Por eso la palabra dice que todo aquel que se aparta o que se desvía de la doctrina de Jesucristo, esa persona no tiene a Dios, ¿no? Entonces, cuando habla de que se desvían de la doctrina es porque hay otras doctrinas. Bueno, nosotros lo sabemos que hay otras doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza, ¿no? Una enseñanza. Amén, hermanos. Entonces, obviamente,
Pablo se ponía de ejemplo precisamente por eso, porque él sabía dónde estaba parado, porque él sabía que su encuentro personal con el Señor había sido genuino, y genuino había sido su nuevo nacimiento. Entonces sabía exactamente cuál era la senda que transitaba, sabía exactamente que la presencia de Dios estaba con él, sabía exactamente que el propósito de vida por el cual él ya estaba viviendo, lo estaba llevando a cabalidad. Entonces por eso todas esas cosas lo llevan a ponerse como ejemplo, como ejemplo de que la gente lo pueda imitar a él, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces hay muchos ejemplos en la Biblia realmente que nos llevan a imitar. Recuerde, aquí en la Biblia que es multitud de consejeros, ahí hay sabiduría. Si hay cosas en las cuales nosotros deberíamos imitar, aquí están en la palabra. Ya vimos un ejemplo de Jairo como padre, modelo de padre, ya vimos eso, lo podríamos imitar. Hay muchos ejemplos ahí que nos podrían llevar a nosotros a que seamos unos buenos imitadores, ¿no? Insisto, o sea, no es que sea mal, tal vez a nosotros se nos ha forjado un concepto errado de que no debemos ser imitadores, que debemos ser originales. No sé si han escuchado una canción que habla de que hay que ser original y todo. No sé, una canción que hasta vacilona ahí, pero hay que ser originales en la medida, pero el Señor lo que nos aconseja es, imita lo bueno. En la medida en que tú imites lo bueno, tú vas a ir por un buen camino. Y qué mejor que imitar a un siervo como Pablo. Amén. Pero hay otros ejemplos en la Biblia que nosotros nos podemos guiar. Cosas que deberíamos nosotros imitar. Por ejemplo, anote esta cita, Daniel 6:10. Daniel 6:10. Dice la palabra en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces, ¿qué deberíamos imitar nosotros de Daniel? Esa actitud ante la oración, ¿eh? Dice que Daniel oraba sin cesar, siempre ponía, todo lo que hacía lo ponía delante del Señor en oración. Nosotros no debemos ser imitadores de esa actitud ante la oración, ¿eh? Reconocer la importancia de la oración en nuestra vida, ¿no? Recuerde, ¿qué es orar? Hablar con Dios, ¿no? ¿Y por qué es importante orar o hablar con Dios? Porque en la medida en que usted hable con alguien, usted fortalece ese canal de comunicación y la relación que usted tiene con esa persona también se fortalece, ¿no? ¿Se acuerdan lo que le comentaba la vez pasada de que cuando uno ya deja de relacionarse con una persona, ya la relación se va deteriorando y llega un momento en que desaparece, ¿no? Así es. Así mismo es con Dios. Porque recuerde que Dios es una persona, ¿no? Entonces, ore, ponga todo en oración. Ahora, no tome la oración de una manera religiosa, en decir, pastor, yo oro todos los días nada más de 5 a 6 de la mañana. Dice, 1 hora al día. Wow, y las otras 23 horas... Cuando la Biblia dice que nosotros debemos orar sin cesar, o sea, constantemente. Dios está en usted, usted puede hablar con Él en cualquier hora del día, ¿no? En las cosas que usted esté haciendo, en lo que sea, y que no sea solamente el desayuno, almuerzo y cena, sino en cualquier momento que usted está, Señor, aquí estoy, ¿qué hago, Señor? Ilumíname, gracias, Dios. Y en ese constante hablar, ¿no? Eso fortalece tu relación con Él, amén. Entonces, esa actitud de Daniel ante la oración es algo que nosotros tenemos que imitar, ¿no? Esas son cosas que tenemos que empezar a imitar. ¿Estamos, hermanos? Habacuc 3:17, anoten más la cita. Es otra cosa que nosotros deberíamos imitar, ese modelo de oración de Habacuc. Mire lo que dice la oración de Habacuc, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová. ¡Wow! ¡Qué modelo de oración! ¿Eh? Ahí, ese modelo de oración deberíamos ser imitadores nosotros. Como decía Job, aunque me matare, en él esperaré, ¿no? Entonces, que ese agradecimiento, ese gozo nuestro con el Señor, no sea producto de cosas que recibimos, ¿no? Sino sea producto de una relación, de un conocimiento, de una fe, una confianza plena, que puede que usted reciba o no reciba lo que esté pidiendo. Puede que no. Dice que uno tiene que darle gracias a Dios por todo lo que ha recibido de Él y más aún por las que no ha recibido. Porque si no las has recibido por algo es, o no estás preparado, o no es para ti, o estás pidiendo algo que no necesitas, que no hace parte de la naturaleza misma del Señor, ¿no? Por más que tú le hayas puesto el sello de en el nombre de Jesús, ¿no? Pues eso no garantiza nada. Si tú ¿cuánta gente no pide cosas en el nombre de Jesús que no tienen nada que ver con la naturaleza de Jesús, ¿no? ¿O lo han visto, ah? Uno solamente por esas emisoras de peticiones y uno dice, está bien pedir, pero
Recuerde cuál fue la petición que a Dios asombró. ¿Cuál fue? La de Salomón, ¿se acuerdan? Oye, pide lo que quieras. ¿Qué pidió él? Sabiduría, ¿no? Entonces, ¿cómo cuesta realmente encontrar a alguien que pida sabiduría? ¿Por qué? Porque la sabiduría no es algo que la gente crea que necesite, ¿no? La gente no cree que necesita sabiduría. Hay cosas, la gente generalmente pide las cosas que puede ver, ¿no? Cosas materiales. Entonces, ese modelo de oración de Habacuc, las circunstancias, recuerden, no son las que nos miden a nosotros como cristianos. Nosotros no estamos medidos por el entorno que nos rodea. Usted no es que está contento si a su alrededor son cosas positivas, no es que usted está triste si son cosas negativas, no, usted siempre está gozoso en el Señor, y Pablo lo decía, ¿no? Gozaos en el Señor. ¿Y saben qué más les digo? Gozaos en el Señor, ¿eh? No importa la circunstancia en la que usted esté, gócese en el Señor. Y la única manera que usted se pueda gozar en el Señor es que el Señor que esté en usted esté gozoso también. Amén. ¿Cómo el Señor que está en usted está gozoso? En la medida en que usted esté caminando en obediencia, esté siendo imitador de lo bueno, así como Él espera, ¿no? La expectativa de Dios como padres es que nosotros podamos ser imitadores de Cristo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Qué otra cosa podríamos nosotros imitar? Mire, Esdras 7:10. Esdras 7:10 dice la palabra del Señor: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esa actitud de Esdras ante la palabra de Dios es algo que nosotros deberíamos imitar, ¿no? ¿Qué cosa? Lo primero, mire, él preparaba su corazón ¿para qué? Para escudriñar su palabra. O sea, cada vez que usted vaya a escudriñar la palabra del Señor, tome la actitud de Esdras, ¿no? Él preparaba su corazón, no es ir a leer la palabra por leerla, ¿no? Usted tiene que estar preparado espiritualmente para leer la palabra, para escudriñarla. ¿Te iba a decir algo? Esdras 7:10. Entonces, él preparaba su corazón para, obviamente, escudriñar la palabra, y no solamente escudriñarla, sino que decía, para cumplirla. Porque no se quede nada más ahí en ser oidor de la palabra, sino que sea también hacedor. De nada nos sirve ser oidores si no vivimos, ¿no? ¿Recuerdan la voluntad del Padre de los dos hijos? ¿Quién la hizo? Uno dijo que sí y no fue, otro dijo que no y sí fue. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El que al final fue, porque en las cosas de Dios no se trata de decir, sino de hacer, ¿no? Qué bueno es decir y hacer, que eso es parte de la integridad del ser humano que hoy por hoy está en vías de extinción, ¿no? Por eso la palabra dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. También la palabra que dice, no prometas algo que no vas a cumplir, mejor es que digas no, pero no digas sí si después no vas a cumplir, ¿no? Todo eso lo habla la palabra, ¿no? Porque lo que busca la palabra es que nosotros seamos íntegros, como era Pablo, como era Cristo. Bueno, el Señor vino aquí y le dijo al Padre, Padre, yo sé lo que me espera. Cuando estaba ahí en Getsemaní, ¿se acuerdan? Yo sé lo que me espera. Tenía una tensión muy fuerte, hasta sudaba gotas de sangre y todo. Y decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa o este sacrificio, pero para nada se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Integridad total, o sea, así sea un precio de muerte, pero para allá voy, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no, hermanos? Entonces, qué bueno sería que nosotros preparáramos nuestro corazón, no solamente para escudriñar la palabra, sino para cumplirla. Y no solamente para escudriñarla y para cumplirla, sino lo que dice aquí de Esdras, dice para enseñarla a los demás también. En el momento que usted escudriña la palabra, usted la hace vivencia para usted se va a dar cuenta que la palabra es viva y eficaz, amén. Y como es viva y eficaz, usted dice, wow, yo no me puedo quedar con esto para mí, yo tengo que darlo a otros. Como decía Pablo, yo soy deudor. Lo que yo he recibido de Dios por gracia, tengo que darlo también por gracia. Entonces no nos quedemos ahí nada más en las vivencias nuestras, sino llevémosla a los demás, compartamos a los demás. Porque recuerde que el Dios que muchos pueden ver, tal vez sea el que usted refleje. Entonces, si Dios ha hecho obras en usted y ha hecho un milagro en usted, refléjelo a los demás, que los demás lo sepan. Por eso es que el Señor, ¿se acuerdan cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro? Que él vio hay un versículo muy corto en la Biblia que dice que Jesús lloró, ¿se acuerdan? Que mucha gente dice, es que lloraba porque amaba a Lázaro. No era por eso, porque Jesús sabía que Lázaro no estaba muerto. Lloraba por la incredulidad de la gente ahí, cantidad de multitudes ahí criticando, diciendo, mira ese que era su amigo y nunca pudo hacer nada, salvó a otros y no pudo salvar al amigo. Entonces todas esas cosas lastiman el corazón de Dios, porque no hay cosa que lastime más el corazón de Dios que la incredulidad, la infidelidad,
el ser malagradecidos, todas esas cosas realmente lastiman el corazón de Dios como Padre, claro que estamos hablando que a nosotros como padres también nos lastima eso, ¿o no? No hay cosa que lastime más que un hijo malagradecido, un hijo desobediente, lo que sea, ¿no? Pero bueno, cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, él dijo, Padre, gracias por haber escuchado mi oración, ¿no? No tenía necesidad de decir eso, pero ¿sabe por qué lo dijo? Para que la gente oyera, ¿no? Entonces, qué bueno es que en medio de la dificultad nosotros podamos clamar a Dios, que la gente sepa que aún en medio de la adversidad seguimos clamando a Dios, y en el momento en que salgamos de ahí, la gente sepa que si salimos no fue por nuestras propias fuerzas, sino que fue el poder de Dios actuando a través nuestro, ¿no? Y recuerde que el poder de Dios se perfecciona ¿dónde? En medio de la debilidad, ¿no? Entre más adversidades estemos atravesando, somos más candidatos a ver la mano de Dios en la medida en que estamos siendo imitadores de lo bueno, ¿ah? Imitadores de Él, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, no solamente escudriñar para cumplir, sino también enseñar a los demás. Varias cosas que hay para imitar, pero otra más que quiero poner ya de ejemplo, Hechos 9:6, la disposición de Pablo, ¿ah? Cuando Pablo tuvo su encuentro personal con el Señor, ¿acuerdan que él dice que cayó del caballo y que fue cegado? ¿Se acuerdan? De las primeras cosas que Pablo le dijo al Señor fue, Señor, dime qué quieres que yo haga. ¡Wow! ¿No creen ustedes que eso es algo digno de imitar? Que uno le diga al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, de hecho es una de las cosas que nosotros como cristianos reconocemos en María. Que es falso aquello que digan que los cristianos aborrecemos a María y que no creemos en María. No, nosotros creemos que María fue una siervaza del Señor y tiene que haber sido así para que el Señor la haya escogido. Pero ella, ¿qué dijo? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, según su voluntad, ¿no? Lo mismo dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces, esa actitud es la que nosotros tenemos que tener delante del Señor. Señor, heme aquí. Hay una canción que dice, haz tu obra en mí, ¿no? Mientras haya aliento en mí, haz tu obra en mí, ¿no? Mientras yo pueda hacerlo, Señor, capacítame, lo que sea, pero heme aquí estoy, Señor, heme aquí, ¿no? Entonces, esa es una buena actitud que nosotros tenemos que ser dignos de imitar, ¿no? La actitud de Pablo. Hay muchas cosas en la vida de Pablo para imitar. De hecho, por eso él se ponía así. La pasión, como les decía ahorita, el ímpetu, las ganas, el no quedarse aquí, habría una iglesia aquí, se iba para otro lado, sufrió persecuciones de todos, lo encarcelaron, de todo, pero nada de eso mermó su pasión por servirle al Señor, ¿eh? Su pasión porque la obra se extendiera, la palabra, ¿no? Su pasión por llevar la salvación no solamente al pueblo de Dios, sino a los gentiles, porque él se declaraba el apóstol de los gentiles. Entonces, eso es algo digno de nosotros tenemos que imitar de Pablo, ¿no? Y hay muchas cosas aquí en la palabra, escudriñela nada más, cosas que dignas de que nosotros podamos ser imitadores, ¿no? Ahora, hay cosas aquí en las cuales tampoco deberíamos ser imitadores, ¿no? Para nada, ¿no? Porque acuerden que el consejo de Dios es que seamos imitadores ¿de qué? De lo bueno. Hay cosas aquí en la palabra que también usted debería tener la capacidad de decir, wow, eso sí no se puede imitar, ¿no? Una de ellas podría ser, nada más le pongo un par ahí, lo que hizo Nicodemo. ¿Se acuerdan lo que hizo Nicodemo? ¿Qué hizo Nicodemo? Dice la palabra que Nicodemo buscó al Señor de noche, ¿eh? ¿Para qué? Para que no lo vieran, ¿no? Y podemos conectar a Nicodemo con José de Arimatea, ¿no? ¿Qué pasó con José de Arimatea? Dice la palabra que cuando el Señor murió, apareció José de Arimatea, que era un discípulo, ¿qué? Secreto del Señor, ¿eh? ¿De qué le sirve al Señor discípulos secretos? De nada, ¿no? Eso no es digno de imitar para nada. Famosos cristianos a la secreta, que por ahí hay una canción también. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un cristiano a la secreta? ¿Ha visto usted cristianos a la secreta? Gente que dice que es cristiana, pero que en la calle uno ve y dice para nada. Pues la película que vimos, un poquito exagerada, pero bueno. Pero cristianos a la secreta, los vemos en toda la hora. Qué triste sería que usted diga, pastor, la última vez que yo vi uno fue hace poquito en un espejo. Wow, sería muy triste, ¿eh? Entonces, hay que pesarnos nosotros también en eso, ¿eh? ¿Estamos siendo imitadores de lo bueno o estamos dejándonos arrastrar hacia lo malo también? ¿Qué, Marita? ¿Hace qué?
¿Lo de los cristianos de la secreta? Sí, estamos llenos de eso, Marita, llenísimos de gente que hoy por hoy se hace muy realidad lo que el Señor tiene escrito en su palabra, que dice que este pueblo, con sus labios, me confiesan, ¿ah? Pero su corazón está lejos, totalmente lejos. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos inundados de muchos ateos cristianos. ¿Han escuchado el término ateos cristianos? ¿Cuáles son los ateos cristianos, ahorita? Los que dicen que creen en Dios, pero que viven como si no existiera, ¿eh? Uno podría llamarlos ateos cristianos. ¿Por qué? Porque ¿qué es un ateo? Un ateo no es el que anda con un letrero diciendo yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, aborrezco a Dios. No, un ateo es aquel que por su modo de vivir está totalmente negando la existencia de un Dios que a lo mejor con su boca dice que cree, ¿no? Entonces, esas son cosas que no son dignas de imitar para nada, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas no habrían de imitar aquí? Por ejemplo, lo que pasó a Pedro, ¿no? Que negó al Señor. Ahora, no crea que nosotros tenemos que esperar a que un gallo cante para negar al Señor, ¿no? Cada vez que usted se avergüenza de su cristianismo, usted está negando al Señor. Cada vez que usted no reconoce que va a una, por lo menos decir, mira, yo voy a una iglesia cristiana. ¿Cuánta gente no le avergüenza decir que va a una iglesia cristiana? Mucha gente, ¿ah? Usted está haciendo un Judas con el Señor en eso, ¿no? Digo, perdón, bueno, también Judas, combo completo. Estás negando al Señor como Pedro y también lo estás traicionando, ¿no? Estás pisoteando su rostro, su sangre. Entonces, esas son cosas que no son dignas de imitar para nada. Y hay muchísimas ahí en la palabra, muchísimas, ¿no? Y muchas otras para imitar también. ¿Se acuerdan de los amigos que llevaron al paralítico a los pies del Señor? Cosas dignas de imitar, cosas buenas, ¿no? Porque toda la atención se centra en el paralítico y la salvación que él recibió y la sanación. Pero ¿y los amigos? ¿Los amigos qué? Esos son importantes, porque lo llevaron a los pies. Nosotros tenemos que hacer ese mismo papel, ser imitadores de eso. Esas son las cosas buenas que hay que ser imitadores, ¿no? Entonces, hoy hemos estado hablando de eso, o sea, Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿ah? Nosotros no tendríamos ningún problema de seguir a alguien del cual nosotros estamos completamente seguros que es una persona que sigue a Cristo, ¿no? Hay un versículo en la palabra que dice que mujeres, someteos a vuestros maridos, ¿no? Dice que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del hombre. Entonces, la mujer a veces se queda solo con el primer pedazo de que el hombre es cabeza de la mujer y dice, wow, qué Dios más machista. ¿Cierto que sí? ¿Han escuchado? Pero lo que pasa es que siempre lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que ninguna mujer tiene ningún problema de que un hombre sea cabeza de ella, siempre y cuando sepa que Cristo es la cabeza del hombre. Porque ¿quién es la principal beneficiada de que Cristo sea la cabeza del hombre? La mujer, ¿no? La principal beneficiada, amén. Entonces, no hay ningún problema, pero obviamente sabemos que hoy afuera se mueven corrientes por todo lado que tratan de ridiculizar la palabra por todo. La palabra de Dios siempre ha tratado de ser ridiculizada, descalificada, ¿no? Pero no han podido. Por tiempos, por años, no han podido para nada hacer eso. Entonces, hermanos, seamos imitadores de lo bueno. Recuerden, Dios como Padre nos anima a nosotros que como hijos amados seamos imitadores de Él por medio de la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces, pero la única forma de que nosotros se cumpla aquello que está en Filipenses 2.15, Filipenses 2.5, fue lo que vimos ayer. La meta de nosotros es Filipenses 2.5, anótelo ahí, esa es la meta nuestra, Filipenses 2.5. Ahí se resume todo. Nosotros podemos imitar a Pablo, podemos imitar a Pedro, podemos imitar a Sea, pero al final todo se resume en que nos tenemos que imitar ¿a quién? La actitud que tuvo Cristo Jesús, ¿no? Cada uno de los frutos del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es uno, pero cada uno de ellos es algo que nosotros podemos imitar de Cristo, ¿no? Podemos imitar su amor, obviamente, podemos imitar su templanza, su dominio propio, su benignidad, podemos imitar todo eso, ser humildes, lo que él hacía en oración. Él siempre, la oración de él era, Padre, que se haga tu santa voluntad, ¿no? Por eso el Padre, nosotros como padres podríamos imitar aquello que el Señor escribió, ¿no? Y decirle a nuestros hijos, oye, si tú dices que yo soy tu padre, ¿por qué no haces lo que yo te digo? ¿Cierto que sí? ¿Cómo falta eso hoy en día en nuestra relación de padres a hijos? ¿Eh? El Señor nos lo dice. ¿Tú dices que yo soy tu padre? ¿Por qué no haces lo que yo te digo entonces? Entonces apliquémoslo a nuestros hijos. Amén. Entonces, de eso tenemos que ser imitadores. Entonces, obviamente, para que se cumpla Filipenses 2.5 en la vida de nosotros, ¿qué dice Filipenses 2.5? Que haya en nosotros
el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Ahora, para que en nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿qué tenemos que tener de Él? Sus pensamientos. ¿Por qué? Recuerde que uno, en la manera en que piensa así, siente, ¿no? Yo pienso bien, yo voy a sentir bien. Entonces, Proverbios 23:7 dice, tal cual es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llegar para que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Recuerde todo lo que le afligía a Él, que eso sea lo que nos aflige a nosotros. Recuerde todo lo que por lo que Jesús lloraba, que eso sea por lo que nosotros lloremos. Todo lo que a Él le alegraba, que eso sea lo que a nosotros nos alegre, ¿no? Y al final, resumámoslo en esto, que nosotros tengamos el firme propósito de hacer la voluntad del Padre. Amén. Ahí se resume todo. Entonces, seamos imitadores de las cosas buenas y verá que nos va a ir bien. Amén. Entonces, hoy que es el Día del Padre, dice que Dios honra al que le honra, ¿no? A veces a uno le preguntan en la radio, pastor, ¿y uno cómo hace para honrar a un padre que ha sido terrible? Un padre que ha sido abusivo. Yo como me resisto yo a cumplir lo que está escrito ahí de que yo tenga que honrar a un padre así, ¿no? Bueno, la palabra no dice que honres a tu papá si es bueno o no. Te dice nada más que lo honres. Ahora, ¿qué es honrar? Darle su reconocimiento. O sea, si es una persona que se ha equivocado, perdónalo por la línea del entendimiento, ¿no? Entendiendo que obviamente cuando hizo lo que hizo, lo hizo sin Dios. Entonces, si lo haces por ahí, tú vas a lograr entender y los años que queden, aprovéchalos para que compartas con Él y todo eso. Siendo imitador de lo que hizo Cristo Jesús, que fue honrar al Padre. Cada cosa que Jesús hacía cuando estaba caminando en esta tierra, el objetivo era que el nombre del Padre sea glorificado. Por eso es que Él hacía tantos milagros. Por eso cuando se encontraba un ciego le devolvía la vista, un paralítico lo sanaba, perdonaba pecados, sacaba demonios, pero no era para hacerse fama ni hacerse conocido, sino para que el nombre del Padre sea glorificado. Porque para eso fue que Él vino aquí, para mostrarnos al Padre. Amén. Entonces, de eso se trata. Así que la invitación nada más es, seamos imitadores de lo bueno. No crea que imitar es malo del todo. Imitar las cosas malas es fácil. Por eso es que el Señor, en medio de su sabiduría, dijo que nosotros nos iban a conocer. ¿Por qué? ¿Por qué nos iban a conocer? Se reconocerán. ¿Por qué? Por los frutos, ¿se acuerdan? Por los frutos serán conocidos. No dijo por los dones. ¿Saben por qué? Porque los dones son imitables hacia lo malo, ¿ah? Usted ve gente hablando en lenguas que usted sabe que no son lenguas, imitaciones. Usted ve gente que cae al suelo y usted sabe que son imitaciones. Entonces, los dones son imitables, por eso el Señor en su sabiduría dijo, no, por los dones no van a ser conocidos, por los frutos, porque los frutos emanan de lo que uno es, ¿no? Amén. Hace parte de la formación de lo que uno es. Entonces, por los frutos vamos a ser conocidos y cada uno de los frutos del Espíritu Santo son líneas en las cuales uno debería ser imitador de la persona de Jesucristo. ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor por la palabra que hemos compartido. Consejo sabio del apóstol Pablo, ¿ah? Seamos imitadores de él, ¿no? Y que nosotros podamos sentir esa confianza plena de que el testimonio nuestro es un testimonio íntegro que nos permita pararnos frente al que sea y decirle, mira, imítame a mí, porque yo no tengo nada, si yo me presento hoy ante el Señor, soy un obrero que no tengo nada de qué avergonzarme. Así que, si quieres, imítame a mí, así como yo imito a mi Señor, pero lo ideal es que lo imites a Él directamente, como lo dijo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios, síganlo a Él, porque es necesario que yo me vaya apartando, yo mengue para que Él crezca, ¿no? Entonces, seamos imitadores de Cristo. Ahora, te cuesta ser imitador de Cristo porque lo ves muy arriba, porque es Dios, entonces imita a sus grandes siervos que nos pusieron una vara bastante alta, ¿no? O sea, ¿lo podemos hacer? Por supuesto que lo podemos hacer, porque Dios no nos va a pedir que hagamos nada de lo que no podamos hacer, ¿no? Si Él te dice que seas santo es porque tú puedes ser santo. Si Él te dice que tengas un corazón perfecto es porque tú puedes tener un corazón perfecto. Ahora, hay muchas cosas que Dios espera que nosotros hagamos que hacen parte de la intencionalidad de Él, ¿no? Por ejemplo, Dios espera que su pueblo no mienta. El pueblo de Dios miente, porque esa es la intencionalidad de Él, ¿no? Pero bueno, pero también Él anhela que usted y yo seamos un pueblo santo, ¿no? Que seamos llamados a predicar, que seamos llamados a
a evocar, digamos, a pregonar las virtudes de Él, ¿no? Pero para predicar o para evocar, para pregonar las virtudes del Señor, tenemos que conocerlas. Amén. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, que nos hemos reunido, Señor, como miembros de tu iglesia, Señor, para compartir un mensaje tuyo, Señor. Hoy nos ha quedado claro la importancia de que seamos imitadores de lo bueno. O sea, tú en varios versículos por medio del apóstol Pablo, Señor, nos instas a que imitemos lo que ya otros han hecho y que ha sido de pláceme para ti, Señor, y tú te has complacido en eso, Señor. Nosotros queremos y nuestra meta, Señor, es que algún día tú nos veas a nosotros y digas, este es mi hijo en el cual yo estoy complacido, Señor. Y para eso tenemos que ser imitadores de lo bueno, Señor. Así es que te damos gracias por tu palabra, que es nuestra garantía, Señor, de que ahí hay multitud de consejeros, Señor. Aquí está el camino, aquí está la senda, aquí está la verdad absoluta, Señor. Ahí está todo. Tus pensamientos, tus sentimientos, lo que tú anhelas de nosotros, nuestro propósito de vida, Señor. ¿Hacia dónde iré yo en la medida en que me someta a tu palabra, Señor? Que yo pueda tener certeza de lo que a mí me espera, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada familia aquí representada, Señor. Y si hubiera hoy alguna persona aquí en este lugar, o ahí en el video, que hoy ha entendido que ha sido hasta ahora un imitador de lo malo, ¿no? Todo lo que ha ido en contra de Dios, ha vivido una vida loca y desenfrenada, no solamente apartado de Dios, sino en contra de Dios. Y hoy has entendido que necesitas empezar a ser imitador de lo bueno. Pues empieza por ahí, empieza por entregarle tu vida a Cristo, empieza por permitir que su sangre preciosa te limpie, empieza por permitir que el Espíritu Santo de Él venga a ti y te capacite para que tú puedas conocer la persona de Jesús. Y una vez conocida esa persona, tú puedas empezar a imitarla, Señor. Porque obviamente tienes la capacidad de hacerlo, Señor. Si ese es el caso suyo, o aquí en la iglesia, hombre o mujer que quiera entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, usted puede decirle, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y me ha quedado claro la importancia de marcar un antes y un después en mi relación contigo, Señor. No puedo yo seguir viviendo así como estoy viviendo, en esta vida loca, Señor, lastimando y siendo lastimado, Señor, mintiendo y que me engañen también, Señor. No puedo seguir, me resisto, me resigno, me indigno, Señor, a vivir así, Señor. Por eso clamo a ti en este día, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo tenga la capacidad de poder buscarte a través de tu palabra, Señor, y yo pueda conocerte, amarte, servirte, Señor, y que yo pueda también ser testimonio vivo de que hay poder en ti, Señor, para transformar vidas, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted ha hecho esta oración, pues felicitarlo como siempre hacemos. Ese es el punto de partida, ¿no? Esto es como una carrera de atletismo, ¿no? Usted hoy con su nuevo nacimiento, usted ha escuchado el disparo para que empiece a caminar, ¿no? Algunos empezarán a caminar, otros a correr, unos a una velocidad diferente, pero lo importante es que usted avance, ¿no? No importa si es gateando o lo que sea, pero tienes que avanzar, ¿no? Porque si no te mueves, va a ser muy difícil que llegues a la meta, ¿no? Entonces, si en algo más bien podemos ayudarte en ese avanzar y en ese crecimiento, la iglesia Efesios 4:23, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, aquí en el centro comercial El Dorado, aquí estamos todos los domingos, a partir de las 9:30 de la mañana estamos aquí ya, ¿no? Mi teléfono 8772-5957, si en algo también te podemos ayudar. Y hoy, como todos los domingos, a las 8 de la noche, programa Sinceridad en la 105.9 de la FM en Radio Urbano. Ahí va a estar el equipo de Efesios 4:23. Puedes oír por la radio o lo puedes ver por este canal de YouTube también, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.